Hermanos, Dios les bendiga, que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. En este día una vez más estamos aquí por la misericordia del Señor compartiendo su palabra. Y antes que nada yo quiero que le demos la bienvenida al Espíritu Santo, reconocer al Espíritu Santo de Dios que está en este lugar. Así que te pido que inclines tu rostro ahí donde estás y que ores conmigo, Espíritu Santo de Dios. Te damos gloria, honra y honor a ti, Padre. Exaltamos tu nombre porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. En este día queremos una vez más, Padre eterno, tener un encuentro contigo, Señor. Tener un encuentro contigo. Por eso te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que te pasees en este lugar, que te pasees en cada casa, que tu presencia llene cada hogar, cada corazón, Espíritu de Dios. Te adoramos y te bendecimos, te damos gloria y te damos honra y te damos la bienvenida a este lugar. Ahí en tu casa donde estás, tributa un aplauso al Señor como adoración al Rey de Reyes y Señor de señores. Bienvenido eres, Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Bendito es tu nombre, Padre. Te damos las gracias, Señor. Le damos las gracias al Rey de Reyes y Señor de señores, que está en medio nuestro y que hoy una vez más nos trae una palabra fresca, una palabra para confortar y confrontar nuestros corazones. Y por eso te voy a pedir que me acompañes al capítulo 17 del libro de Lucas. Y vamos a estar leyendo la palabra en el capítulo 17 a partir del versículo 11. Padre, nos ponemos en tus manos, que sea tu sabiduría, mi Dios, ministrando cada corazón. Leemos la palabra en tu nombre. Dice: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 leprosos, los cuales se pararon de lejos. Y alzando la voz, dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y aquí quiero hacer la primera pausa. Estos 10 leprosos, dice la palabra, que se pararon de lejos y vociferaron al Señor: Jesús, ten misericordia de nosotros. Y es importante que nosotros entendamos cuál era la condición de un leproso, porque nos surge una pregunta: ¿por qué tenían que pararse de lejos? ¿Por qué no se acercaron a Jesús como lo había hecho la mujer del flujo de sangre o como lo habían hecho otras personas que buscaban el favor de Jesús? Yo quiero que tú me acompañes a Levítico capítulo 13 y vamos a leer la palabra en Levítico capítulo 13, verso 43 al 45. Si la tienes ahí, pues vamos a leer esta palabra en el nombre de Jesús. Levítico 13, versos 43 al 45 dice: entonces el sacerdote lo mirará, y si pareciere la hinchazón de la llaga blanca rojiza en su calva o en su antecalva, como al parecer de la lepra de la piel del cuerpo, leproso es inmundo. Y el sacerdote lo declarará luego inmundo. En su cabeza tiene la llaga. Y el leproso, en quien hubiere llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado o cubierto pregonará:
leproso, inmundo, todo el tiempo que la llaga estuviera en él, será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Dice la palabra que el sacerdote tenía la obligación o responsabilidad de examinar a las personas. Y ahí en Levítico 13 hay todo un protocolo definido para el sacerdote examinar. Pero dice que cuando se hallara la lepra, debía ser declarado inmundo y esta persona iba a estar caminando con ropas rasgadas y tenía que estar vociferando constantemente: inmundo, inmundo. El otro detalle es que todo el tiempo que él estuviera en esta condición de llaga, sería inmundo y estaría impuro y habitaría solo fuera del campamento. Ahí iba a ser su morada. Por eso estos hombres, cuando ven a Jesús, conforme a esta ley, no se le acercan a Jesús, sino que desde lejos claman al Señor. Y hoy en día estamos viviendo una situación en el mundo parecida. Nosotros estamos ahora, cada uno en nuestros hogares, y cuando tenemos que salir por obligación, andamos distantes, precisamente porque no queremos contaminar ni ser contaminados. Pero yo quiero que tú entiendas cuál era la situación de estos 10 leprosos para que entendamos la magnitud del milagro del Señor, porque esta palabra la hemos llamado un encuentro con Jesús debe producir una alabanza genuina. Primero, estaban separados de su familia. Imagínense, padres de familia que habían sido declarados inmundos, estaban apartados de sus hogares, de sus hijos, de sus esposas, de sus madres, de su padre, de toda su familia, de su círculo de amistad, de su rol productivo. Imagínense una familia cuyo sustento estuviese única y exclusivamente al cargo de la cabeza de la casa. ¿Cómo se sustentaría esa familia si su familiar productivo, el padre de familia, habría sido declarado inmundo y no podía tener comunión con la sociedad? Estas personas tenían que irse fuera y por eso todos los que estaban leprosos ahí estaban juntos a las afueras de la ciudad. Me imagino el rechazo que sentían estas personas cuando se le acercaba a alguien por error, por desconocimiento. La gente lo miraba como alguien, como tal dice la palabra, inmundo. Y cuando pienso en esta condición y en el desprecio de los demás, no me siento yo ser mejor que ninguno de ellos, porque esa misma inmundicia produce el pecado en nuestros corazones. Podemos andar muy bonitos exteriormente, pero si nuestro corazón está minado por el pecado y nuestra mente está minada por el pecado, nosotros también andamos como estos leprosos, cuya inmundicia se veía en lo externo y era una enfermedad, pero la nuestra que no se ve tiene condenación eterna y es el pecado. Ahora, fíjense lo que dice la palabra, continuamos leyendo. Dice luego, cuando le pidieron misericordia a Jesús en el verso 14, dice: cuando él los vio, les dijo: id, mostraos al sacerdote. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Cuando Jesús los ve, cualquiera que tiene un encuentro con Jesús ante esta situación hubiese
deseado, anhelado que Jesús pusiera su mano sobre él o que Jesús hiciera una oración poderosa para ser sanado. Sin embargo, Jesús le dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y la pregunta es, ¿por qué Jesús los manda a presentarse al sacerdote y ni siquiera ora por ellos? Ni siquiera exclama una palabra, una oración al Padre como en otras ocasiones. Eso también tiene su respuesta en el libro de Levítico. Y si leemos Levítico 14 del 1 al 4, vamos a entender por qué Jesús los envía al sacerdote. Dice la palabra en Levítico 14 del 1 al 4 lo siguiente: y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será ley para el leproso cuando se limpiare. Cuando se limpiare será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará. Y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para el que se purifica 2 avecillas vivas, limpias, y madera de cedro, grana e hisopo. Y por ahí continúa diciendo la palabra todo lo que había que decir, pero lo básico, lo principal era que el sacerdote tenía que examinar a aquella persona que entendía que estaba sana. Y si era así, entonces venía un sacrificio en agradecimiento al Señor. Y estos hombres, obedeciendo la voz de Jesús, cuando los envía, dice la palabra en el mismo verso 14 que aconteció que mientras iban fueron limpiados. Imagínese que usted está en una situación de necesidad y se encuentra con una persona de autoridad que lo puede ayudar. Como decíamos ahorita, usted no está esperando que esa persona lo mande a hacer una diligencia. Imagínese que usted tiene una deuda y esta persona lo que le dice: ve donde el gerente del banco. Me imagino que usted pensará: si el gerente del banco me ve en esta condición, lo que me vaya a meter preso porque yo le debo. Igual estos hombres probablemente pensaron: bueno, ¿cómo voy a entrar y cómo me voy a encontrar con el sacerdote en esta condición? Pero aún así ellos obedecieron. Y lo que quiero que guarde primero en tu corazón es que debemos obedecer aunque no veamos. En la obediencia hay una gran bendición de parte de Dios. Porque estos hombres, mientras caminaban, fueron limpiados. Se dieron cuenta que de repente aquella situación de su piel iba desapareciendo y fueron limpiados. Y al darse cuenta, dice la palabra en el verso 15, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Él no vino con la cabeza hacia abajo, cabizbajo, no vino en silencio, vino dando grandes voces, alabando a Dios, glorificando a Dios. Me imagino que este hombre, cuando se dio cuenta que estaba limpio, se devolvió corriendo a encontrarse con Jesús. Venía probablemente saltando, brincando, dando aleluya. Como a veces vemos a algunos hermanos en la iglesia y nos preguntamos: ¿y cuál es la algarabía de este hermano? Cuando tú veas eso, no critiques, porque tú no sabes del proceso en el que Dios ha librado a alguien. Sencillamente dale gracias a Dios. ¿Sabes qué? Porque Jesús dijo que al que mucho se le perdona, mucho agradece. Y este hombre estaba agradecido por la limpieza. Este hombre iba a poder volver a cenar con su familia, a abrazar a sus hijos, a besar a su esposa, a dormir en su cama. Este hombre había recibido
una limpieza que cambiaba y transformaba totalmente su vida. Así que él reconocía el tamaño del milagro que Dios le había hecho, y eso produjo en él esta gran alabanza. Y cuando este hombre regresó y se encontró con Jesús, mira lo que dice en el verso 16: se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y dice la palabra, era samaritano. Este hombre vino, me imagino que con todo el impulso, y se postró a los pies del maestro, sin importar si su rostro se iba a maltratar, si se iba a ensuciar. Este hombre lo único que quería era dar gracias al Señor que lo había limpiado y lo había sanado. Aleluya. Y se postró delante del maestro. Y dice la palabra un pequeño detalle, que este hombre era samaritano. ¿Por qué dice la Biblia este detalle, que este hombre era samaritano? ¿Qué razón hay para mencionar que este hombre era samaritano? Yo te quiero invitar a que me acompañes al libro de Juan, capítulo 4, versículo 9, para que veamos rápidamente cuál era la situación. Juan 4, 9 dice lo siguiente: la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí. ¿Recuerdan ese pasaje cuando el Señor tiene sed y va al pozo y se encuentra con la samaritana? Este hombre era samaritano. Y el hecho de que un samaritano se postrara delante de Jesús siendo judío significaba gran cosa. ¿Sabes por qué? Porque los samaritanos estaban esperando la salvación por parte de ellos. Eso fue lo que Jesús le dijo en el pozo. Y Jesús le dijo, la salvación viene de los judíos, ciertamente. Este hombre no solamente estaba agradeciendo, sino que estaba reconociendo en su corazón que Jesús era el Rey de Reyes y Señor de señores. Aleluya. Bendito es el nombre de Jesús. Respondiendo entonces Jesús, verso 17, le dice, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los otros 9? ¿Dónde están? ¿Dónde están los otros 9? Se pregunta Jesús. ¿Acaso Jesús estaba haciendo un milagro a cambio de un agradecimiento? ¿Acaso Jesús estaba esperando una paga por aquello que él había hecho? No. Sencillamente el corazón de Jesús, no digo que se sorprendiera, más bien se entristeció de que a veces hay personas que vienen a sus pies, y él lo sabe, buscando la solución de alguna necesidad, y cuando la recibimos no somos capaces de agradecer. Ese encuentro con Jesús no dejamos que produzca una adoración a niveles inimaginables, a niveles genuinos. Sencillamente venimos a Jesús pidiendo, clamando por su favor, pero cuando Dios obra, muchas veces no somos agradecidos. Un encuentro con Jesús, escúchame bien, un encuentro con Jesús debe producir en nuestra vida una alabanza como la que hizo este hombre, con gran estruendo, con gran ruido, un grito de júbilo, una adoración que no cese,
un gozo que no pare, porque cuando el Señor nos oye, es digno de que nosotros le alabemos y agradezcamos lo que Él ha hecho. Nadie puede quedar igual después que ha tenido un encuentro con Jesús. Nadie puede quedar igual. Y aquellos hombres, los 10, fueron sanados. Probablemente tú has tenido encuentros con Jesús. Y Dios te ha bendecido y te ha respondido. Y tú y yo hemos respondido con palabras que no agradan su corazón. No hemos sido suficientemente agradecidos con Él. Tal vez en este momento estás en tu casa y te quejas porque no puedes salir, pero vas a tu nevera o a tu despensa y nada te falta, y eso no produce una alabanza en tu corazón. Tal vez tú habías estado clamando al Señor por un descanso, que el trabajo, que la universidad, que hasta la iglesia. Y el Señor te ha puesto a descansar en tu hogar y estás hastiado, no encuentras qué hacer. Cuando hay tanta palabra que leer, cuando hay tantas alabanzas que cantar, cuando hay tantos mensajes que escuchar y cuando hay tanto tiempo para intimar con tu Dios, con tu Creador. Tu encuentro con Jesús no puede dejarte igual. Tu encuentro con Jesús debe producir una alabanza fresca. Si tú conoces a Jesús, tú tienes que adorarle en extremo, porque tú sabes quién es tu Dios. Aún en medio de la dificultad, tú sabes que Él se levanta como poderoso gigante y pelea por su pueblo, y que no hay cosa que no suceda a su pueblo que no nos resulte en bendición conforme a los que aman al Señor. Así que tú en este momento deberías estar, si no lo estás, siendo un productor de alabanzas a Jesús. ¿Sabes qué? Y con esto termino. Cuando nosotros decidimos creerle a Dios, obedecer su palabra como hizo este hombre, y no solamente creerle, obedecerle, por lo cual recibiremos también bendición, sino también ir y adorar y darle gracias, el Señor va a poner en nosotros mucho más que lo que hemos pedido. Y quiero terminar con esto. En el verso 18 dice el Señor: no hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo al extranjero: levántate, tu fe te ha salvado. Los otros fueron sanados, pero este último fue salvado. Si estás en tu casa en esta hora, yo te pido que clames al Señor y le digas: Jesús, perdona mi vida, sálvame y límpiame de todo pecado e inscribe mi nombre en el libro de la vida. Comienza a producir alabanzas que adoren y reconozcan la grandeza de tu Dios, porque tu Dios es misericordioso, te ama y su encuentro contigo debe producir en ti una alabanza fresca. Que Dios te bendiga. Gracias por haber visto nuestro video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que actives las notificaciones. Invita a tus amigos y a tus familiares para que puedan seguir disfrutando de la palabra.